política o filosófica respecto del presupuesto, de los distintos sectores, más allá de las discusiones de qué se ponía, qué se sacaba, un oficialismo que dice este es un gobierno, este es un presupuesto austero, pero que no desatiende las prioridades. La oposición diciendo este es un presupuesto de recorte, de podadora, llegó a decir alguno de los representantes. Lo primero que se me ocurre pedirte es una visión técnica del presupuesto y de estas primeras horas de debate. Bueno, tenemos que hacer una breve comparación, si se quiere, de cómo han sido los presupuestos anteriores y en qué contexto se discutían o se fueron dando, ¿no? En presupuestos que tenían la lógica de incrementar recursos de forma recurrente año a año, también en un ciclo económico también de expansión, y que se mantuvo ese presupuesto expansivo, si se quiere, en una lógica también de una economía que venía enlenteciéndose en su crecimiento. El contexto actual es diametralmente opuesto, un contexto donde, si bien debería hacerse un presupuesto expansivo para apoyar el crecimiento económico, los recursos no dan, y entonces sí es un presupuesto de recorte o limitado en sus egresos, ¿no? Y ahí hay otra discusión casi eterna, que es quienes dicen habría que haber ahorrado en la época de bonanza y quienes dicen no, hay que gastar más en la mala porque es la forma de reactivar la economía. Aquella discusión entre la reactiva el Estado o cuidamos a los que invierten para que la reactiven ellos. Bueno, sí, obviamente desde el punto de vista técnico lo que se ha hecho en el pasado, como comentaba, era una expansión del gasto público aún en épocas de crecimiento económico, cuando debería haberse realizado algún tipo de ahorro para condiciones que uno nunca espera, considerando una crisis de esta magnitud que se da una vez cada 100 años, ¿no? Entonces, hoy el gobierno se encuentra con recursos muy limitados y entonces no tiene más opción que tener un presupuesto acotado en sus ingresos. También vale aclarar que es acotado en su momento cuando se discutió las ayudas por la pandemia o las ayudas al sistema público. Se comentaba que las ayudas del gobierno uruguayo habían sido de las más acotadas en términos comparativos. Y en realidad, si bien esa afirmación es cierta, también hay que ver el nivel, desde dónde se parte. Es decir, un sistema de salud integrado, de los pocos integrados que existe, digamos, no sé si a nivel mundial, pero sí un sistema muy integrado. Sí, por encima de varios países del primer mundo como Estados Unidos, por ejemplo. Precisamente. Entonces, eso obviamente de tener un desarrollo, más allá de la reforma del sistema de salud, FONASA mediante y demás, eso permite de que con pocos apoyos se puede mantener el sistema atendiendo la pandemia, como se ha mostrado que ha dado muy buen resultado. Entonces, si bien la crítica es que ha sido poco, tampoco era que necesariamente se necesitaban recursos extraordinarios, por así decirlo. Los trabajadores han planteado desde la central sindical que va a haber un recorte real en el salario y no se sabe bien cuándo se va a poder recuperar. Y por otro lado, el proyecto de ley prevé algunos cambios, por ejemplo, en el régimen de licencias, que en los públicos pasaría a funcionar como en el sistema privado. ¿Esto genera un ahorro real, sustancial en el presupuesto? Bueno, para tener una dimensión, el gasto público del el sector público en general, entre remuneraciones, pasividades, se va el 60% del gasto, ¿no? Después el gasto de funcionamiento hay por debajo del 25% y las inversiones algo así como el 15%, a grosso modo. Entonces, todo recorte que venga por el lado de las erogaciones salarialmente va a impactar. Obviamente no es el único, no debería ser la única variable de ajuste el tema salarial,
sino eso debería estar dentro de una lógica de ver qué salarios necesitamos, qué profesionales y qué escalafón. Un poco esa es la reforma o las modificaciones que está pensando en este gobierno. Y ahí venía la palabra reforma que en el pasado no se pudo concretar. Se fue dilatando. ¿no? Se fue dilatando. Entonces, creo que reformas que no se realizaban en los momentos que deberían haberse realizado, que las condiciones estaban para realizar, se tienen que implementar en una época que no es la mejor. Pero sí, realmente, sí desde el punto de vista técnico va a haber una reducción del salario real, ya se está percibiendo, sobre todo por una caída del salario nominal. Y la posibilidad de compra también, ¿no? Claro, la capacidad de compra de los salarios va a caer, sobre todo por una reducción del salario nominal y no tanto de la inflación, que como hemos visto ha tenido un comportamiento de reducción. También hay que decir que la demanda de alguna manera también está cayendo. El consumo privado va a tener una caída en este año, una caída importante para el crecimiento que mostraron los años anteriores. Entonces eso se traduce en caída en no crecimiento de los precios. Bueno, ahí hay otro debate que ya se dio ayer y que seguramente va a volver al tapete en diputados y en el Senado, y es el argumento de no toca a los que dan trabajo porque son los que me van a sacar de este lugar dando empleo, y los que dicen desde la oposición, no, en realidad al tocar a los consumidores, a los empleados y a los salarios, no vas a reactivar la economía porque no va a haber consumo, porque el 80%, creo que era la cifra que manejaban ayer, son empresas que dependen del mercado interno. ¿Vos cómo ves esos dos planteos? Por el medio, por así decirlo. Creo que sí la reactivación viene por el lado industrial, por el lado comercial más que industrial, por el lado productivo en general. Creo que hay una falsa dicotomía entre empresarios y trabajadores, una polarización natural si se quiere, pero en la economía real del siglo XXI no es tal. Esos empresarios que buscan 100% su lucro, relegando el salario del trabajador, eso es de unas concepciones del siglo XIX y siglo XX. Hoy el trabajo es muy dinámico, ya hemos visto que las empresas grandes cada vez son menos, entonces la interacción entre trabajadores y empresarios es de común acuerdo prácticamente. Entonces me parece que la reactivación sí, como comentaba, en un sector público con limitados ingresos, va a tener que venir por el sector privado. Recientemente hubo una modificación a la ley de inversiones, una modificación que estimula nuevamente la inversión y da mayores beneficios. Bueno, por ese lado no significa relegar ingresos hoy, que el Estado está en dificultad de captarlos, sino a futuro, apostando a que las empresas inviertan, generen ingresos y de ahí poder captarlos, ¿no? A su modo de ver, este proyecto de ley del Poder Ejecutivo que está siendo analizado ahora en el Parlamento, ¿refleja las propuestas de campaña de la calle Pou? Y además de eso, ¿tiene ese perfil keynesiano que defiende tanto la ministra de Economía, Susana Arbeleche? Bueno, tuvo una modificación, ¿no? En realidad quedó desfigurado de alguna manera si iba a implementarse, porque la pandemia agarró al gobierno casi entrando, calentando silla, como se dice, ¿no? Hay que ver cómo implementa. A priori, uno entiende que de alguna manera está cumpliendo los anuncios de campaña. Obviamente durante este 2020 no se van a ver esos ajustes que en algún momento se planteaban, sobre todo que se iban a manifestar en la reducción del déficit fiscal. Vamos a tener un déficit fiscal creciente
y que creo que es natural, sería lógico que ese déficit sea creciente, como decía, en una situación de crisis generalizada a nivel mundial por la pandemia. Hay que ver después cómo salimos en el 2021. Yo, en el caso de los lineamientos que se presentaron en los motivos para esta ley, me parece que son algo auspiciosos, algo optimistas de más, porque uno no percibe cuándo va el mundo a tomar esa normalidad, ¿no? En un país tan pequeño, tan abierto al mundo, tan dependiente del mundo, pensar que solo vamos a caer un 3,5 y que vamos a crecer el año que viene por arriba de 4, bueno, me parece optimista. Ese pronóstico optimista también es el que permite proyectar un recorte del déficit sí a partir de 2022. Exacto. Pero, como decía, ¿no? Uno va muy atado al otro, me refiero a eso. Sí, totalmente. O sea, son las premisas para poder proyectar los ingresos que se van a permitir, que se van a recaudar y los ajustes que se van a realizar. Si vos no recuperás esos puntos, es muy difícil que recortes lo que habías comprometido del déficit. Exacto, y aparte no debemos olvidarnos que el gasto público es, como siempre se dice, es muy rígido a la baja, es muy difícil de tocar en algunos sectores grandes. En realidad, 4 puntos, entre 4 y 5 puntos, se van solo de intereses de deuda. 4 o 5 puntos del PBI se van solo de intereses de deuda. Y como decía, 57, 60, 55, por ahí se va los gastos salariales y de jubilaciones que están ajustadas, que se ajustan por ley. Entonces, el margen para hacer ajustes sustanciales significativos es muy acotado. Ya tenemos que cortar, pero brevemente, ¿cómo en este marco impacta el mantenimiento del grado inversor BBB- por parte de Fitch? Bueno, por el momento las agencias calificadoras están viendo muy bien al Uruguay, más allá de estos datos no positivos, de caída del PBI, inflación que no reduce, crecimiento del déficit fiscal, pero también hay que verlo, o mejor dicho, las agencias lo miran en relación a los países de la región. Estamos, por supuesto que estamos a años luz, ¿no? Somos una isla. Somos una isla tal cual. Pero también a nivel internacional, ¿no? Hay que ver los bajos rendimientos. No se olviden que la mirada de las calificaciones es una mirada financiera, ¿no? Es decir, bueno, este país es confiable, invierto porque el retorno está de acuerdo a la confiabilidad o al riesgo que quiero asumir. Entonces, el Uruguay tiene un riesgo bajo porque tiene una confiabilidad, un retorno asociado a ese riesgo bastante bueno, por así decirlo, en relación a otros riesgos de otros países. Tenemos que ir, pero quiero hacerte una porque los que estamos por fuera de la economía muchas veces tenemos la sensación que en este gobierno en particular hay un protagonismo de la OPP que capaz que en otros no lo hubo, y que si bien Economía es el ministro de Economía, es el Ministerio de Economía, y Arbeleche es quien va y presenta el presupuesto, hay también un protagonismo desde Alfi en la OPP, capaz que como no había en otros gobiernos. ¿Esa es una sensación que los economistas también pueden tener? Sí, tal cual. En el Uruguay la conducción económica siempre se dice que es de 3 patas: Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas y OPP. Así fue para los que tenemos algunos años, si nos retrotraemos al primer gobierno de Sanguinetti, con Dabrié, también en el segundo, era un gobierno de 3, por así decirlo. En el gobierno de Tabaré Vázquez y sobre todo en el de Mujica, ahí se desdibujó con una mayor presencia del Ministerio de Economía y Finanzas a la cabeza del contador Astori, y ahora se está retomando a ese triunvirato, por así decirlo, que me parece que
que es saludable, sobre todo porque son ámbitos totalmente distintos, ¿no? El Banco Central en un rol de política monetaria, asociado al Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, al tema de desarrollo más en territorio, y existiendo un comité de coordinación macroeconómica que está funcionando y que continuamente está informando al público en general, pero sobre todo a los analistas, a los técnicos que analizamos la economía, los pasos que están dando. Así que creo que está muy bien. Muchísimas gracias, Pablo Moya.